Revolución en verde. Capítulo 10. Adquisición. Al contemplar la inmensidad de la playa de Dagobah y comparar la belleza prístina que ahora se alzaba ante él con el auténtico despojo que había sido antes, Izuku sintió que había una especie de metáfora de su vida. Mediante un programa de entrenamiento infernal, había preparado un borrón y cuenta nueva tanto para la playa como para su vida. Hoy era el comienzo de un nuevo futuro, uno con una peculiaridad, además de un amigo y un mentor que creían en él. Ahora solo tenía que asegurarse de que las corrientes oceánicas, que eran las cicatrices de sus traumas pasados, no devolvieran la basura de la depresión a su vida para que los bañistas, que eran sus sueños, pudieran proliferar. Quizás esta metáfora se le había escapado. A pesar de todo, podía sentir el cambio en su cuerpo con la misma claridad con la que veía el cambio en la playa. Al despertar esa mañana, una energía latía bajo su piel que solo podía ser la de uno para todos. Durante sus preparativos matutinos, la sensación se había desvanecido hasta convertirse en un zumbido de fondo, pero cada vez que se concentraba, sentía una auténtica tempestad de energía en lo más profundo de su ser. Por mucho que esa energía pidiera ser utilizada, Izuku se mantuvo firme. Toshinori había sido clarísimo en múltiples ocasiones. Si bien el cuerpo de Izuku era capaz de usar el uno para todos, aún existía una reacción significativa y que no debía intentar usarlo sin la debida supervisión. Sin embargo, eso no hizo que esperar a Toshinori apareciera fuera más fácil. Izuku supuso que solo él tenía la culpa de llegar media hora antes. Le había costado contener la emoción y no llegar incluso antes. La energía que sentía en su interior lo impulsaba a moverse, a actuar. Entre eso y la creciente emoción de tener un don, no tardó en empezar un breve calentamiento cardiovascular para no volverse loco. El calentamiento se convirtió rápidamente en un entrenamiento intenso, pues descubrió que cada vez tenía más energía nerviosa que necesitaba superar. Ya iba bien en su segunda serie de burpees cuando Toshinori finalmente decidió anunciar su presencia. Espero que no usaras tu don para nada de eso, joven Midoriya. Izuku levantó la cabeza de golpe y se puso rápidamente de pie, sacudiéndose la arena de las manos. No, Toshinori, solo estaba calentando y me metí un poco, supongo. El héroe profesional no parecía convencido. ¿Plus Ultra? Decir Plus Ultra no siempre te justifica por esforzarte demasiado, joven Midoriya. Izuku hizo un ligero puchero. Pensó que All Might, precisamente él, comprendería la emoción de ver cumplido un sueño imposible. Después de un momento, continuó. Pero sí recuerdo la emoción de recibir el One for All por primera vez, así que al menos lo entiendo. Eso hizo que Izuku se sintiera un poco mejor. ¿Entonces me lo vas a enseñar todo hoy? Se puso de puntillas, dando saltos ante la idea de aprender a usar el don de All Might. ¿Cómo usar su don? Toshinori había sido claro al decir que, una vez transmitido, sería realmente suyo. Bueno, esperaba empezar con lo básico. Lo compararía con aprender a tocar la guitarra, pero no creo que quieras imaginarme en la situación del joven Hir. Izuku ladeó la cabeza, confundido ante esa afirmación. Hir era un profesor fantástico, ¿por qué All Might no querría que lo consideraran así? Una risita de su mentor sacó a Izuku de su confusión y vio a Toshinori riendo suavemente mientras negaba con la cabeza. Debió de haberse perdido algo. No importa, joven Midoriya. En cierto modo, probablemente soy el más indicado para enseñarte qué hacer. La mayoría de la gente ni siquiera piensa en cómo usar su don porque lo lleva haciendo desde los 4 años. Izuku asintió, con los dedos crispados como si tomara notas. Había cometido la tontería de dejar su cuaderno en casa hoy, y ahora se maldecía por ello. Lo primero es descubrir la energía que proporciona One for All. Entiendo que la sensación es diferente para cada usuario. Para mí, es como un fuego que arde en lo más profundo de mi alma. Mi predecesora y mentora dijo que era como una tormenta de viento aullando en un bosque. Probablemente también fue diferente para los poseedores anteriores, pero ni ella ni yo llegamos a hablar con ellos al respecto. El hombre pareció algo angustiado. Debía de haber una historia allí, pero no era el momento. Lo sentí a primera hora de la mañana. Es como un zumbido, un estallido o un zas. Obviamente, All Might no estaba impresionado mientras se frotaba el puente de la nariz. Esfuérzate un poco más, joven Midoriya. Ayuda a tener una imagen mental clara de la energía para enfocar la mente. Una imagen mental firme. Izuku prestó más atención al poder que se agitaba en su interior. Ciertamente no se sentía como viento ni fuego. Era casi eléctrico, con picos de poder que ocurrían aleatoriamente.
Casi dijo que se sentía como un huevo en el microondas, pero lo pensó mejor al ver la expresión de su mentor. Se siente como una tormenta eléctrica, una que llega del mar. Un océano agitado bajo relámpagos. Muy poético, muchacho. Es un buen punto de partida. All Might le dedicó a Izuku una sonrisa genuina. No la sonrisa exagerada que usaba como héroe, sino una más pequeña y suave. Últimamente, Izuku la había visto cada vez con más frecuencia. Ahora bien, cuando heredé el don, pude usarlo con toda su potencia al instante. Sin embargo, era 45 centímetros más alto que tú y te llevaba 25 kilos de puro músculo. Además, el don que te he dado ha tenido 40 años para acumular fuerza adicional. Me sorprendería que pudieras usarlo casi al máximo hoy. Izuku asintió, decepcionado pero no sorprendido. Había llegado a la misma conclusión durante su análisis del don. Toshinori continuó. Por lo tanto, deberíamos empezar por determinar cuánto puedes usar. Esta limitación consciente de tu poder te será útil incluso cuando te acostumbres al don y puedas usar más de su poder. No puedo imaginar cuánto daño colateral causé antes de poder reducir conscientemente la fuerza de mis golpes. Bueno, estabas en Estados Unidos entonces, ¿verdad? Toshinori asintió. Al menos ahora no parecen de los que se preocupan por los daños colaterales, siempre y cuando atrapes al villano. All Might echó la cabeza hacia atrás y se rió. Tienes razón, muchacho. Parece que no les importa. Puedo dar fe de que a los dueños de la propiedad les importó bastante. Mis primeros sueldos en Estados Unidos fueron embargados casi por completo para pagarles a los dueños. Toshinori rió un poco más antes de continuar. Pero volvamos al tema. Quiero que intentes alcanzar ese poder, que lo absorbas lo más mínimo posible y que te inunde todo el cuerpo. No necesitas toda la tormenta dentro de ti, solo una pequeña porción. Acceder a la energía interior fue más fácil de decir que de hacer. Sin embargo, contenerse para aprovechar al máximo ese potencial resultó ser mucho más difícil. Una vez que Izuku tomó la decisión consciente de aprovechar la tormenta, ésta se resistió y se apoderó de sí misma, aparentemente con mente propia. Con los ojos cerrados, solo con fuerza de voluntad pudo tomar la mínima fracción de poder y retenerla. Durante todo el tiempo sintió como si el poder restante presionara contra su concentración, desesperado por ser utilizado. Poco a poco, la presión se desvaneció e Izuku pudo concentrarse en algo más que simplemente contener la energía extra del One for All. Se volvió cada vez más fácil a medida que el poder se asentaba en su cuerpo, frenando las oleadas que lo azotaban profundamente. Abrió los ojos y vio a Toshinori sonriéndole, con orgullo brillando en sus ojos. Muy bien, joven Midoriya. Sé exactamente lo difícil que puede ser contener tan poco poder. Me impresiona que lo hayas logrado en tu primer intento. Inseguro de si tendría la energía mental para hablar, Izuku se conformó con una sonrisa y un gesto de asentimiento ante el cumplido. El impulso de seguir recurriendo a esa fuente de fuerza no había desaparecido del todo, simplemente se había asentado en lo más profundo de su mente. Incluso la pequeña porción del océano que ahora contenía lo hacía sentir vivo como nunca antes. Se preguntó cómo sería tener toda esa tempestad arremolinándose dentro de su cuerpo al mismo tiempo. Al imaginar esa tormenta desatando su interior, comprendió de inmediato por qué Toshinori le había ordenado mantener una pequeña cantidad de energía. Se volverá más fácil con el tiempo. Pero ahora quiero tener una idea de cuánta energía puedes usar de forma realista. Diría que ahora mismo tienes alrededor del 1% de tu capacidad total. ¿De verdad era el 1%? Comparando lo que sentía en su interior con la tormenta que rugía justo fuera de su alcance, al principio parecía que la tempestad no había menguado en absoluto. Sin embargo, tras unos segundos de concentración, pudo decir que Toshinori tenía más o menos razón. Si acaso, tenía un poco menos del 1%. Aumenta la cantidad, poco a poco, hasta que empiece a doler. Cerrando los ojos de nuevo para concentrarse, Izuku extendió la mano y se dejó llevar ligeramente por la abrumadora necesidad de absorber más energía. Cada vez era más fácil atraer más poder, y cada vez más difícil resistir el impulso de sumergirse en ese océano. Al final, pudo sostener lo que All Might calculó como un 4% sin problema, y hasta un 7% con solo un dolor soportable que le recorría el cuerpo. Superar eso era como un rayo que le atravesaba los huesos. Ni siquiera podía imaginarse lo que se sentía al 100%. Quizás los comentarios de All Might sobre que se le habían desprendido las extremidades no eran tan descabellados.
Siguiendo las instrucciones de Olmig, se redujo al 4%. Tras experimentar el 7%, adquirió más confianza en su capacidad para controlar su poder, su don, para no excederse. Al fin y al cabo, es más fácil evitar algo si sabes que va a doler. Seguía siendo una batalla contra la electricidad que rugía en su interior, pero una que confiaba en poder controlar. Mierda, hasta tu don es verde. Izuku abrió los ojos de golpe y su comprensión del One for All flaqueó al oír la voz de Hir. Había olvidado por completo que ella también planeaba aparecer esa mañana. Menos mal que él y Olmig habían planeado verse antes de que Hir apareciera. Explicar exactamente cómo Toshinori sabía el consejo que le estaba dando a Izuku habría sido difícil. J. Hiro. Cuando llegaste aquí Y. ¿Qué quieres decir con que es verde? Izuku había tenido los ojos cerrados desde que superó el 1%. Y, sinceramente, incluso con el 1%, no se había fijado demasiado en su aspecto. Había asumido que era igual que en cualquier otro momento. Lo que sea que estuvieras haciendo ahora mismo, tenías rayos verdes por todas partes. ¿Lo tenía? ¿Por qué One for All produciría un efecto externo? Nunca lo había hecho cuando Olmig lo usaba. Aunque, pensándolo bien, había sentido como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Se llevó la mano a la cara y extendió la mano para alcanzar solo el 2%. El efecto fue instantáneo. Líneas rojas recorriendo su brazo y rayos verdes formando un arco al desviarse de su piel. Fue impresionante. Quedó tan impresionado que, una vez más, perdió el control de su peculiaridad. ¡Qué genial! Su voz no se quebró al decir eso, a pesar de la sonrisa burlona que Hir le dirigió. Su anterior entusiasmo regresó, mientras se ponía de puntillas. Bueno, aunque la estética de tu don es importante, creo que el control sigue siendo lo primero en lo que deberías trabajar. Toshinori interrumpió antes de que Izuku y Hir se adentraran demasiado en esa madriguera. Los miró a ambos antes de suspirar y añadir. Al menos mientras yo esté aquí. No me hago ilusiones sobre lo que harán si se les deja a su aire. Por alguna razón, Hir se sonrojó mucho al oír ese comentario. Nos concentraremos en la tarea. Izuku hizo un ligero puchero. No es que no hayamos trabajado como locos durante 5 meses juntos. Tienes razón, joven Midoriya. Sin embargo, durante la próxima semana, no quiero que hagas nada con tu don, salvo simplemente mantener tu poder a un nivel cómodo. Querrás moverte. Querrás obtener más poder. Necesitas acostumbrarte a controlar esas sensaciones. De lo contrario, es casi seguro que obtendrás demasiado poder en un momento inoportuno. Eso podría tener consecuencias desastrosas. Toshinori sacó un pequeño paquete de papeles de su abrigo y se lo entregó a Izuku. Aquí tienes tu plan de entrenamiento de don para la próxima semana. No pude conseguirte una licencia temporal para usar tu don, así que tendrás que hacerlo todo en casa o en privado. Te daré el resto cuando veamos cómo respondes a esta primera semana. Izuku hojeó las páginas, algo intimidado por la cantidad de trabajo que aún le quedaba antes del examen de admisión. Pero no importaba. Tenía una peculiaridad. La sala de conferencias de la UA estaba casi llena, pues se había convocado una inusual reunión general. Cuando Shota Aizawa llegó 2 minutos antes del inicio, el único asiento disponible era el que estaba justo a la izquierda de Nezu. Fantástico. Shota no había tomado suficiente café para lidiar con esto. Las reuniones generales siempre salían mal, y este era un mal augurio para comenzar una reunión. Tan silenciosamente como pudo, se dirigió a la silla y rápidamente se dejó caer en ella, cerrando los ojos e intentando dormir. Sabía que Nezu no se lo creería, pero tampoco le importaba demasiado. Con que Nezu lo dejara en paz, sería suficiente, y sabía que al director le gustaba dejar que los demás profesores pensaran que Shota podía dormir durante sus reuniones sin consecuencias. Con esa libertad, era lógico aprovecharla. Por desgracia, el director habló en voz baja mientras Shota intentaba ponerse cómodo. Querrás tener los ojos bien abiertos al menos durante la primera parte de esta reunión, Eraserad. Y no estoy seguro de si podrás continuar con tu actuación después de escuchar lo que estás a punto de oír. Shota suspiró, pero abrió los ojos. Sin embargo, no cambió de postura, pues había encontrado una posición cómoda para recostarse. Al observar la sala de conferencias, vio que prácticamente todos los demás habían llegado.
Incluso el enigmático director del nuevo programa de exploración, Toshinori Yagi, estaba presente, sentado a la derecha de Nezu, aún con un traje al menos 2 tallas más grande, hablando animadamente con Recovery Giel a su lado. Shota pensó que dicho programa era ilógico. La UA era la mejor, y los mejores estudiantes venían a la UA. No tenían que buscar a nadie. Pero no le correspondía decirle a Nezu cómo malgastar el dinero. Nezu comenzó la reunión, pero Shota solo prestó atención a medias a lo que decía. Algo sobre el programa de escultismo y un nuevo profesor que se unía al personal, pero ninguno de estos temas le resultaba especialmente interesante. Dejó que su mirada vagara por la sala mientras intentaba descifrar para qué creía Nezu que querría estar despierto. Prestó un poco más de atención cuando Yagi se levantó y mencionó que compartiría un secreto con ellos. No debían salir de la habitación. El explorador parecía más interesado en asegurarse de que profesores como Hisashi Nemuri dieran su aprobación que Shota. Siempre parecía que la gente daba por sentado que los héroes clandestinos eran buenos con los secretos, aunque en realidad no los manejaban más que cualquier otro héroe. En cualquier caso, cada miembro del personal había sido examinado personalmente por el propio Nezu. Shota confiaba ciegamente en todos y cada uno de ellos. Sin embargo, el hilo de pensamiento de Shota se desbarató bruscamente cuando el hombre delgado y modesto se infló repentinamente, revelando a Olmigt en su lugar. El traje, antes demasiado grande, ahora se estiraba casi hasta el punto de ruptura sobre su inmenso cuerpo. Por instinto, Shota activó su don y observó cómo Olmigt era envuelto en una nube de vapor que se disipó rápidamente para revelar de nuevo a Yagi. Una tos espantosa del hombre demacrado sobresaltó a Shota lo suficiente como para dejar de borrar su don. ¿De verdad era Olmigt el que estaba delante de ellos? Yagi sacó un pañuelo del bolsillo y se lo tapó la boca mientras seguía tosiendo. Shota estuvo seguro de haber visto sangre en el pañuelo antes de que volviera a su bolsillo. Supongo que debería haberlo esperado de ti, Eraserhead. Shota no se avergonzó. Su acción había sido la única respuesta lógica ante una posible amenaza repentina. Le sorprendió sinceramente que ninguno de los otros héroes en la sala hubiera reaccionado de forma similar. Tras una grave lesión causada por un villano hace 6 años, así es como me veo cuando no uso mi don. ¿Qué clase de villano podría causarle semejante lesión a Olmigt? ¿Y cómo es que Shota no lo había oído antes? El tiempo que puedo usar mi don al día ha ido disminuyendo con el paso de los años. Ahora solo uso un poco más de 3 horas al día. Mi etapa como héroe no tardará en terminar. Sin embargo, no quiero que ese sea el fin de mi bien por este país. Por lo tanto, he decidido empezar a enseñar a la próxima generación de héroes, transmitiendo lo que puedo. Olmigt sorprendió a Shota al hacer una reverencia ante el personal y el profesorado reunidos. Espero aprender de todos ustedes cómo ser profesor. Habré completado el mínimo indispensable para obtener una certificación docente al comienzo del próximo año escolar, pero aún tendré que pasar un año bajo la supervisión de profesores cualificados antes de poder obtener la certificación completa. El héroe número 1 se enderezó y miró a su alrededor para evaluar la reacción del profesorado. La mayoría parecía aún lidiando con la idea de que el mismísimo símbolo de la paz, alguien que había sido un héroe durante más tiempo que muchos de ellos, pronto se jubilaría para ocupar un puesto docente. Shota, sin embargo, se sorprendió aún más al ver que el hombre parecía abordarlo con lógica y humildad. Contradecía por completo lo que creía saber sobre él. Nezu aprovechó la oportunidad para intervenir y aclarar algunos puntos. Dado su limitado tiempo diario en su forma de héroe, Olmigt será el asistente de profesor únicamente para las clases de heroísmo de primer año. Eraserhead y Black seguirán siendo los profesores principales de heroísmo para las clases 1, A y 1B. ¿Entendido? Shota no estaba muy contento con la decisión, pero si Olmigt realmente se dedicaba a ser profesor, sin duda tenía la experiencia necesaria para ser una gran ayuda para el curso de héroes. Vlad no dudó en asentir, y Shota esperó solo un momento antes de aceptar también. Sin embargo, tenía una pregunta más. ¿Qué pasa con el programa de exploración? Al parecer, Olmigt lo ha estado poniendo en nuestras narices todo este tiempo. ¿Continuará así? No, porque el programa de exploración se está desmantelando, respondió Nezu con calma. Esto provocó varias miradas de asombro, incluso del propio Yagi. Y gracias por la pregunta, Eraserhead, me da la transición perfecta al segundo tema de esta reunión. El HPSC ha estado presionando más de lo habitual para que se implementen cambios adicionales en nuestro currículo y personal.
Entre otras cosas, incluso amenazaron con retirar su apoyo al festival deportivo y a las prácticas estudiantiles. Creo que era un farol, pero no estaba dispuesto a arriesgarme. Shota puso los ojos en blanco. El HPSC tenía prioridades muy sesgadas. Todos los profesores de la UA coincidían en ese punto. Una de sus prioridades era la publicidad, así que nunca retirarían la financiación del festival deportivo. Prácticas, quizás, pero se argumentaba que no eran una forma lógica de utilizar el tiempo de los estudiantes. Tuvimos que hacer algunas concesiones, continuó Nezu. Las principales fueron las siguientes. Primero, como dije, se está desmantelando el programa de exploración. Al parecer, no les gustaba que compitiéramos con sus escuelas predilectas. Segundo, se implementarán dormitorios. Serán obligatorios para los estudiantes del curso de héroes y muy recomendables para todos los demás cursos. Hubo algunas quejas, pero todos sabían que Nez lo había deseado de todas formas, así que no pareció ser un gran golpe. Cementos estaba entre los que se quejaban, pero presumiblemente por una razón diferente. Esto representaría un aumento en su carga de trabajo no docente si querían que estos edificios se mantuvieran en funcionamiento de ahora en adelante. En tercer lugar, tendremos que hacer algunos cambios al plan de estudios para mantener la acreditación. Los principales cambios que acordamos fueron en los cursos de héroes de primer año. Querían un mayor enfoque en el combate y la neutralización de villanos. El eufemismo que prefería el HPSC sonaba agrio al salir de la boca de Nezu. Todos en la sala conocían su preferencia por los derribos no violentos y la rehabilitación activa de villanos con el objetivo final de reincorporarlos a la sociedad. Si mantenemos nuestra política de no más de un entrenamiento de combate por semana, la cantidad que han solicitado significará que tendremos que comenzar estos entrenamientos en la primera semana del semestre. Eso provocó la reacción del personal reunido. Sinceramente, este cambio era una locura. No hacía falta tanto entrenamiento de combate. Y empezarlo en la primera semana con estudiantes sin entrenamiento solo podía acabar mal. Pero al mismo tiempo, Shota sabía lo agotador que podía ser el entrenamiento de combate para los estudiantes y no quería imponérselo con demasiada frecuencia. Se preguntaba qué tan graves debían ser los cambios que Nezu no aceptaba para que él estuviera de acuerdo. Sin embargo, dado lo centrado que el HPSC solía estar en héroes de combate destacados, solo podía imaginárselo. Khan pareció igualmente atónito ante este anuncio. Por fin, cierto profesorado estará bajo revisión administrativa. El HPSC quería que elimináramos por completo a Present Migniti, sobre todo, a el ASRA de la docencia activa, empezó Shota. ¿Por qué le importaría tanto al HPSC? Desde luego, no le entusiasmaban sus políticas, pero no creía que hubiera hecho nada digno de atención especial. Desmantelar el programa de Scouts los satisfizo un poco, al igual que mencionar que revisaríamos su docencia este año, pero seguían queriendo que Eraserad se fuera. Por suerte, cedieron cuando les recordé lo mal que se vería despedir a mi nuevo subdirector justo después de ascenderlo. No. No, 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 no. No pudo haberlo hecho. Shota miró al director a su derecha. La sonrisa en el rostro del roedor era una que Shota rara vez había visto, una sonrisa depredadora que nunca traía nada bueno. Mierda. Podría haberlo hecho. Lo hizo. Ah, sí, hablando de eso, felicitemos a Shota Aizawa por su reciente ascenso a subdirector. Ah, y a Aizawa, la revisión administrativa significa que tus expulsiones también serán revisadas, así que te recomiendo que cambies tus criterios. Hubo algunos aplausos dispersos por toda la sala, aunque la mayoría de los presentes parecían disculparse con Shota, como mucho. Quizás Jin y Muri alternaban entre mirarlo como si fuera a morir y tratar de no estallar de risa. Debería haberse quedado dormido en esta reunión. Las reuniones generales siempre terminaban mal. Las salas de conferencias de la Torre Mig llevaban bastante tiempo sin usarse. Desde que Olmigt empezó a reducir sus horas de heroísmo, el número de reuniones de equipo planificadas había disminuido drásticamente. Seguían ocurriendo, pero eran organizadas por administradores y ayudantes de bajo nivel de la otra agencia. Olmigt ya no participaba. Toshinori deambulaba por la sala de conferencias del piso 65, haciendo una mueca al ver el polvo acumulado en los muebles. Quizás debería empezar a ceder partes de la torre a agencias de héroes más pequeñas y nuevas. Les daría un impulso tanto en prestigio como por no tener que pagar alquiler. Después de todo, tenía tanto dinero que no sabía qué hacer. Tendría que empezar a investigar qué héroes nuevos merecían esa atención.
Se le ocurrieron algunos candidatos cualificados, pero requerirían más investigación. Kamui Watts, en particular, tenía una trayectoria impresionante y una mentalidad más abierta de lo que Toshinori había pensado inicialmente. Incluso había ido a ver a Olmig tras el incidente de Gendle criminal para disculparse con él. No por nada que hubiera hecho, sino por lo que no había hecho. Por no haber intervenido para defender al joven Midoriya de Death Arms tras el incidente del villano del lodo. Tras ver el cuaderno del chico, su decisión de defender a Takea de Gendle criminal y su dedicación a la heroicidad, el héroe del árbol se dio cuenta de su error y estaba trabajando para enmendarlo. Incluso había empezado a donar parte de sus ingresos a una organización benéfica nacional para personas sin peculiaridades. Ese tipo de autoconciencia y deseo constante de superarse era precisamente lo que Toshinori quería fomentar en la generación más joven de héroes. Kamui Watts había sido visto a menudo con otros héroes más recientes, Metros Lady y Edgesot. Metros Lady quizás era demasiado autopromocional para el gusto de Olmig, mientras que Edgesot no necesitaba prestigio adicional, ya que ocupaba el quinto puesto. El hecho de que ocupara el quinto puesto sin hacer prácticamente nada de publicidad era impresionante en sí mismo. Una puerta que se abría sacó a Toshinori de sus cavilaciones, mientras su secretaria le anunciaba que sus invitados llegaban. Juntos. El héroe suspiró profundamente. Esperaba hablar con uno de ellos por separado antes de atenderlos a la vez. Ya se sentía agotado tras su reunión con el personal de la UA ese mismo día, y Gran Torino y Sidney Telle eran aterradores por separado. Verlos juntos, darles la noticia que planeaba darles, le hizo reflexionar incluso más que enfrentarse a All for One. Olmig sabía cómo desenvolverse en una pelea, no tanto en una discusión con su mentor y antiguo compañero. Sin embargo, las carpetas de información sobre la mesa de conferencias le dieron esperanza. Recopiladas a partir de los resultados de su investigación y la del joven Midoriya sobre los antiguos poseedores, deberían ser suficientes para convencerlos de que era necesario un heredero sin peculiaridades. Convencerlos de que el joven Midoriya era la mejor opción sería la parte fácil, esperaba. La puerta se abrió de nuevo, revelando a la pareja de héroes que Toshinori había estado esperando. Torino, Mirai, es fantástico verlos de nuevo. Pasen, pasen. Al entrar, la secretaria le aseguró que tendrían total privacidad antes de salir. Ahora solo con dos de sus confidentes más cercanos, Olmig dejó caer su forma de héroe. Ninguno pestañeó siquiera. Ambos estaban acostumbrados a su demacrada forma real. Toshinori abrió la boca para hablar, pero Gran Torino se lo impidió. ¿Qué es tan importante para que me arrastres hasta Tokio, eh? Si no pensara que te desplomarías aquí mismo, te daría una patada en la cabeza. En todo caso, Gran Torino se había vuelto cada vez más hosco en los últimos años. Basándome en los materiales que tenemos aquí, supongo que tiene que ver con One for All, respondió Sidney Telle con soltura a Olmig, mientras hojeaba una de las carpetas sobre la mesa. Aunque ya no fueran héroe y compañero, aún conservaban cierto nivel de trabajo en equipo arraigado. Volvió su mirada penetrante hacia Toshinori. Espero que esto signifique que has decidido entrar en razón y pasar de la peculiaridad. Toshinori se aclaró la garganta, mirando a ambos hombres para asegurarse de que le permitieran hablar. Al no ver interrupciones inminentes mientras sus dos amigos se sentaban a la mesa y comenzaban a hojear las notas, comenzó su explicación. Sí, he decidido transmitir mi don. Sin embargo, quería asegurarme de hacerlo correctamente. Gran Torino resopló y levantó la vista del análisis con una ceja levantada, pero no dijo nada. Así que investigué a los poseedores anteriores. Todos eran ascensos de campo de batalla, por así decirlo. Simplemente el héroe disponible más cercano cuando All for One logró localizar al poseedor actual. Todos menos dos. Esto les llamó la atención. Uno soy yo. Nana me entrenó en particular porque compartíamos una filosofía. Salvar los cuerpos y los corazones de las personas, aliviar las preocupaciones con una sonrisa. Gran Torino puso los ojos en blanco, pero asintió con cariño. Nunca había superado del todo la muerte de Nana. El otro era el quinto poseedor, Daigoro Banyo, el héroe profesional Lariat. El cuarto poseedor, Ikage Shinomori, le transmitió el don. Puedes encontrar las últimas fotos conocidas de cada uno al final de la carpeta. Sidney Telle arqueó una ceja al ver las imágenes. ¿Tan vieja? Tenía la impresión de que ninguno de los poseedores anteriores poseía la peculiaridad por mucho tiempo. Tienes razón. En esas fotos, Lariat tiene 29 años. Shinomori tiene 40.
Gran Torino apretó los labios ante esa información, pero no pareció sorprendido. Había visto lo que le había hecho a Nana tener el don. Toshinori ya había oído sus comentarios sobre Nana, así que esto confirmaba lo que ya sospechaba. Sir Ninteye, por otro lado, se mostró escéptico. ¿Y estás seguro de que esas edades son exactas? Si estuvieras huyendo de un supervillano, algo como cambiar tu fecha de nacimiento sería una medida razonable para evitar que se fijaran en él. Obviamente, no experimentaste ningún tipo de envejecimiento acelerado, después de todo. Yo no, pero todos los demás herederos de los que he podido encontrar información sí. Incluyendo a Nana, como estoy seguro de que Gran Torino me apoyará. El anciano hizo una mueca, pero asintió. Hay una diferencia muy importante entre mí y todos los demás poseedores de One for All. Yo no tenía ninguna peculiaridad. Los dos hombres en la sala lo sabían, por supuesto, pero a veces era fácil olvidarlo. All Might había sido una presencia tan imponente en Japón durante tanto tiempo que parecía natural que hubiera nacido con alguna peculiaridad, aunque fuera mínima. Sir Ninteye parecía haber probado algo agrio. No puedes estar insinuando lo que creo que estás insinuando. Lo soy, Mirai. No someteré a nadie a una vida enormemente acortada. No transmitiré este don a nadie que tenga uno propio. Le compartí esta información a Nezu hace meses y a Recovery Girl hoy mismo. Ambos llegaron a la misma conclusión que yo. El hombre demacrado intentó discutir, pero Toshinori lo interrumpió. Sé que piensas que todo esto son tonterías, pero quiero que te preguntes esto. ¿Apostarías la vida del joven Togata? Se miraron a los ojos como si compitieran, pero Sir Ninteye fue el primero en apartar la mirada. Eso es lo que pensé. Sé que estás muy prendada del joven, y sin duda será un héroe fantástico por derecho propio. No se lo quitaría. ¿Y entonces planeas encontrar a un estudiante sin peculiaridad para heredar la peculiaridad? Gran Torino fue directo al grano, como solía hacer. Casi. El hombre mayor resopló de nuevo, mientras Sir Ninteye miraba a Toshinori con los ojos entrecerrados. Ya les he transmitido el don. Los he invitado a ambos aquí para que me ayuden a entrenar al joven Midoriya. Tendré que reunirme con él y asegurarme de que esté a la altura, claro. Torino sonrió con suficiencia. Y si no, bueno, supongo que eso significa que podré darle una paliza un poco más. Toshinori asintió, agradecido de que su propio maestro fuera tan fácil de convencer. Sin embargo, nunca había sido Gran Torino lo que le preocupaba. Sir Ninteye permaneció en silencio, observando a All Might, con algo indescifrable tras sus ojos. Para ser honesto, Mirai, te pedí que vinieras por otra razón también. No hubo respuesta. Éramos amigos, Mirai. Me gustaría que volviéramos a serlo. Pero no podemos hacerlo si sigues creyendo que tienes la autoridad para decirme cómo manejar mi don. Que ya ni siquiera es mío. Ahora es del joven Midoriya, y puede hacer con él lo que quiera. ¿Y si hay un heredero más apropiado por ahí? El rostro de Mirai no cambió mientras hacía su pregunta. Mirai, si encuentras a otro estudiante de secundaria sin peculiaridades, desinteresado, heroico, dispuesto a completar 10 meses de entrenamiento que incluso yo encontraba algo intimidante, y capaz de realizar un análisis de peculiaridades que impresione al mismísimo Nezu, entonces podemos hablarlo. Sir Ninteye y Gran Torino se sobresaltaron un poco al oír los dos últimos puntos. Incluso puedes ver parte de su análisis en los paquetes que tienes delante. Hasta entonces, te pido que reserves tus opiniones hasta que lo conozcas personalmente. He entrevistado a todos los aspirantes a institutos sin peculiaridades interesados en el heroísmo en el país. Sé perfectamente la joya que es el joven Midoriya. Si le das una oportunidad, tú también lo descubrirás. Su duelo de miradas duró un par de segundos más antes de que Mirai se acomodara las gafas y se recostara en su asiento. Muy bien, le daré la oportunidad de impresionarme. Aunque tendrá que esforzarse. Parece que estás abordando esto con más minuciosidad de la que esperaba. Casi esperaba que le dieras tu don a la primera historia triste que encontrarás por la calle. Ja. Eso sí que suena a cabeza hueca. Y dices que no tienes sentido del humor, Sasaki. Al fin y al cabo, Gran Torino nunca perdía la oportunidad de burlarse de Toshinori. No lo sé. Sin embargo, cuando la realidad misma es cómica, basta con exponer los hechos para ser comediante. Sí, ustedes dos pueden hacer equipo para burlarse de mí más tarde. All Might realmente no quería ser el objetivo de su ataque combinado en este momento. ¿Oyes eso? Tenemos permiso. Como si necesitaras permiso, abuela. El hombre se encogió de hombros, sin el menor asomo de vergüenza.
Ahora, en cuanto a cómo entrenaremos al chico, ya he hablado con Recovery Girl y está dispuesta a colaborar con nosotros para garantizar que su entrenamiento sea seguro. Admito que, en los 9 meses que llevo entrenándolo, solo he logrado planificar sus primeros días de entrenamiento de Don. Este se ha vuelto tan fuerte que aún no puede usar todo su poder. Mirai emitió un sonido gutural de desdén y Toshinori lo fulminó con la mirada. Sin embargo, puede calcular con precisión la energía que consume, con un margen de error del 1% de su capacidad total, algo que no pude hacer durante meses. Supongo que Gran podría decírtelo con todo lujo de detalles. Un alegre asentimiento de Gran Torino bastó para que Mirai se retractara. Parecía que iba a ser tan difícil como Toshinori temía. Es inquieto, como cabría esperar de un adolescente sin peculiaridades hoy en día. Me gustaría saber tu opinión sobre sus planes de entrenamiento, pero creo que sería más apropiado que los presentara a ustedes dos para sus prácticas de primer año. Vio una discusión al respecto y decidió evitarla. Abuela, tu estilo de entrenamiento es un poco más práctico de lo que necesita ahora mismo, y Mirai, preferiría que lo conocieras una vez que hayas aceptado plenamente que será mi sucesor. No quiero que ataques a un chico con su pasado antes de darle la oportunidad de impresionarte. Sus dos amigos reflexionaron sobre sus palabras. Puedo mantenerlos informados sobre su progreso, y podrán verlo con sus propios ojos en el festival deportivo. ¿Les parece bien? Un par de asentimientos, reticentes por parte de Mirai e impacientes por parte de la abuela, respondieron a su declaración. Las siguientes 2 horas pasaron volando mientras los tres decidían la mejor manera de instruir al chico en las próximas semanas y en la semana de sus prácticas de primer año, además de las posibilidades que dependían de cuánto y con qué rapidez aprendiera el joven Midoriya en su primer año. Toshinori sabía que había sido la mejor idea contactar con sus amigos, contento de que Mirai hubiera aceptado su decisión, al menos provisionalmente. Dependía del joven Midoriya asegurar esa aprobación permanente. Y Toshinori tenía plena fe en el chico. No puedes comparar a Steel Notes con las Wild Pussycats. No vamos a tener esta conversación. No veo por qué no. Las Pussycats eran heroínas de rescate muy respetadas antes de unirse y terminaron siendo el equipo de héroes mejor clasificado de todos los tiempos. Steel Explosion y The Red Note eran bandas increíbles, y su fusión fue aún mejor. Ya lo sé, redefinieron el punk rock post-kirk. Son un clásico. Son la razón por la que mis padres se interesaron en la música. No puedo creer que los compares con un equipo de rescate con un truco de magia. Bueno, creo que empezaron con lo de los gatos por visibilidad, y nunca lo dejaron una vez que se hicieron conocidos. Da mucha vergüenza solo mirarlos, de verdad. Esas patas gigantes son ridículas. Pero fundaron la Oficina de Asuntos Sindicales en contra de la voluntad del HPSC, de forma similar a como Steel Notes organizó protestas masivas contra el gobierno estadounidense de mediados de siglo. Solo me estás contando cosas que ya sé, Green. Kyoka no lo admitiría en voz alta, pero Green tenía razón. Una razón estúpida, tonta y ligeramente vergonzosa, pero razón al fin y al cabo. ¿Cómo podía relacionar una de las mejores bandas de punk rock de todos los tiempos con un equipo de héroes gatunos? Era algo que no entendía. Entonces sabes que tengo razón. Green se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, en un espacio despejado en el centro de su sala, con destellos verdes brillando en su piel. Todo su entrenamiento de Don hasta ahora se había centrado en asegurarle que pudiera mantener incluso una pequeña fracción del poder de su Don con seguridad, y que pudiera cambiar de fracciones en un instante. Y hablando de eso, 7%. Green gruñó con esfuerzo mientras se esforzaba por salir de su zona de confort por primera vez esa noche, del 2% al 7%. Yagi le había dicho que se asegurara de seguir explorando sus límites, pero no por mucho tiempo. El hombre demacrado solo le había dado una advertencia sobre el uso excesivo de poder, pero las posibles consecuencias que enumeró fueron suficientes para asegurar que Green se mantuviera en su plan de entrenamiento. Hiciste eso para, vengarte de mí. Los relámpagos chispeaban más rápido ahora, y Kyoka vio a Green temblar ante el poder que recorría su cuerpo. No debía dejarlo sufrir demasiado. Solo lo suficiente. Quizás. Quizás no. Su temblor empezó a empeorar un poco, y desde allí podía oír su corazón latir con fuerza. 1%. Green dejó escapar un profundo suspiro y casi se desplomó al recuperar la comodidad con el Don. Se había vuelto bastante hábil para cambiar de nivel y aguantar incluso en medio de conversaciones acaloradas.
Yagi le había recomendado las conversaciones por consejo de Recovery Girl y un héroe llamado Gran Torino, afirmando que le obligarían a controlarse incluso cuando su mente estuviera en otra parte. A Kyoka no le importaba ayudar así. Le gustaba bastante hablar con el chico. Bueno, el 7% todavía me duele. Me alegra saberlo. Aunque no tanto como la semana pasada. Green sonrió mientras la miraba a los ojos. Lo tomaré como una buena señal. Entonces, ¿te animas a moverte esta noche? Yagi había dicho que sería buena idea asegurarse de que Green pudiera moverse mientras usaba su don antes del examen de admisión, pero solo si se sentía cómodo manteniendo su poder y subiendo de nivel. Había dicho que no antes de la semana anterior al examen. Y dado que el examen era exactamente en 5 días, Kyoka pensó que sería razonable al menos probarlo. Sería una lástima llegar al examen y descubrir que no sabía caminar con su don activo. Pensó un momento. Sí, al menos debería asegurarme de poder moverme. Pero voy a empezar con calma, al 1%. El momento en que se movió fue, como era de esperar, decepcionante. Simplemente se levantó y estiró las extremidades, después de haber estado sentado en el suelo durante casi 1 hora. ¿Te sientes diferente? Bueno, supongo que me siento un poco más, bueno. Saltó de puntillas un par de veces para enfatizar. O sea, esto es solo el 1%, así que no es mucha potencia. Pero me dan ganas de moverme. Dicho esto, se agachó y se lanzó de pie, solo para ver qué tan alto podía llegar. El apartamento de Green era inusual, ya que tenía techos relativamente altos, de 3 metros. Green era más bien bajo y, a pesar de su rutina de ejercicios, normalmente no rozaba el techo ni siquiera saltando. Sin embargo, con el 1% de su don, llegó fácilmente al techo, llegando incluso a palmearlo, antes de caer de nuevo al suelo con los ojos abiertos. ¿Eso fue el 1%? Le preguntó Kyoka, ligeramente incrédula. Intentó imaginar lo que 100 veces eso le permitiría hacer, pero se quedó corta. Quizás fue un poco menos. Intentaba contener lo menos posible. Se llevó las manos a la cara, observando con asombro los relámpagos que salían de ellas. Probablemente no deberíamos hacer más pruebas como esa en interiores. No quiero dañar nada. Y aún no tengo licencia para usar mi don, así que no podemos hacerlo afuera. Eso significa que no puedo practicar nada realmente explosivo o potencialmente dañino. Kyoka ignoró a Green por un momento mientras este se ponía a murmurar. Pensó que sería razonable probar algunas de las catas de su entrenamiento en artes marciales. Eran relativamente autocontenidas y priorizaban el control sobre todo para mantener la forma. Había algunos golpes y patadas entre ellas, y si Green perdía el control de su don, podrían ser problemáticos. Quizás no fuera la mejor idea. Estaba segura de que se le ocurriría un buen plan, como siempre. Efectivamente, él pronto levantó la vista con una expresión de determinación en el rostro, una que ella ya había visto antes. Katas. Katas es la manera de hacer esto. Bien, llegaron a la misma conclusión. Pero primero, solo quiero intentar algo potencialmente estúpido. Esa era una señal de alerta como ninguna otra, y probablemente debería impedirle hacer lo que estuviera a punto de hacer. Por otro lado, Kyoka estaba interesada en ver qué consideraba Green estúpido, y estaba lista para reírse si algo salía mal. Empezó a rebotar de puntillas de nuevo, sin su don, antes de impulsarse del suelo solo con la pantorrilla, un salto de pie en el mejor de los casos. No llegó muy alto, quizá a unos centímetros del suelo. Un rayo verde lo rodeó de nuevo, a un nivel que la Kyoka había llegado a asociar con solo el 1%, y repitió el salto varias veces, alcanzando casi el doble de altura que su primer salto. Kyoka observó, boquiabierto, cómo Green anunciaba aumentos al 2, 3 y 4%, y observó cómo cada paso aumentaba su altura cada vez más. Un 4%, un simple salto lo elevaba casi 60 centímetros del suelo. Green volvió a murmurar tras su último salto, y el rayo desapareció. Cada porcentaje añadió más altura absoluta que el anterior. Eso implica que la fuerza aumenta más rápido que linealmente, al menos en porcentajes bajos. Probablemente podría extrapolar aproximadamente mi potencia al 7%, porque no quiero hacer pruebas ahí, pero más allá de eso tendría que hacer más pruebas para ver exactamente cómo funcionan los aumentos. Podría ser constante en todo el rango de potencia de la peculiaridad, o podría, una vez más, Kyoka lo ignoró, maravillándose de lo que podía hacer con solo el 4% de su poder.
Uno de los problemas de los héroes con una habilidad especial de mejora de fuerza, que Green había mencionado muchas veces, era que se centraban demasiado en resolver los problemas a puñetazos, sin tomarse el tiempo de buscar soluciones más adecuadas. Evitaba hablar de la causa obvia. La influencia de All Might y su propia propensión a superar las situaciones a puñetazos. Cualquier héroe que intentara triunfar como héroe basado en la fuerza iba a ser comparado con All Might e inconscientemente intentaría imitarlo. Bueno, al menos para Kyoka era obvio. Green era el nerd de los héroes, aunque habían hablado lo suficiente como para que ella hubiera aprendido alguna que otra cosa. Al observarlo detallar su don antes de actuar, Kyoka estaba segura de que Green no sería como los demás héroes. Si tenía tiempo, siempre desglosaba un problema y se aseguraba de abordarlo con inteligencia. Combinado con la fuerza que había demostrado con solo el 4% de su don, iba a ser un monstruo. Al verlo planear la mejor manera de usar su don, Kyoka no pudo evitar emocionarse por ver hasta dónde podría llegar. Capítulo 11. Examen de ingreso. En cierto sentido, Ochako sabía que la UA era la universidad más heroica del país, que su campus se extendía por hectáreas y que tenían acceso a campos de entrenamiento más grandes que los campus completos de otras universidades. Sabía que el presupuesto de la UA era similar al de todo el HPSC. Sabía que empleaban arcementos con el propósito explícito de construir manzanas enteras en una tarde. Pero era algo completamente distinto estar bajo las puertas de la UA, contemplando su edificio académico principal. Incluso ese único edificio, de acero inoxidable y cristal que se elevaba hacia arriba, era mucho más grande que su escuela secundaria. Con al menos 14 pisos en cada una de las 4 torres principales, todas conectadas por pasarelas y una amplia primera planta, el edificio proyectaba una imponente figura. Se sacudió, con la determinación ardiendo en su interior. La habían elegido para el programa de exploración, había sobrevivido al entrenamiento de Yagi, había ayudado a salvar el negocio de sus padres. Ochako sin duda podría aprobar el examen de admisión de la UA. Al cruzar las puertas, dejó que su mirada se perdiera entre los demás solicitantes que la acompañaban. Sabía que el examen de admisión a la UA atraía a miles de estudiantes, pero al parecer llegó con suficiente antelación como para que el acceso a la escuela no estuviera demasiado lleno. La mayoría de los estudiantes caminaban solos y se les notaba cierta ansiedad. Algunas parejas de estudiantes con el mismo uniforme los identificaban como compañeros de clase, pero solo había una pareja que parecía ser de diferentes escuelas secundarias. Un chico de pelo verde y una chica de pelo morado con orejas sorprendentemente largas transmitían una sensación ligeramente distinta a la del resto de los estudiantes que los rodeaban. Obviamente, estaban igual de ansiosos, o quizás más, que el estudiante promedio, pero había algo distinto en ellos. Quizás fuera su evidente amistad, ya que hablaban y reían entre ellos al acercarse. Bueno, la de cabello morado se reía en voz baja para sí misma, mientras que el chico de cabello verde estaba mirando el campus más que incluso Ochako al llegar, con la boca corriendo a 1 milla por minuto sobre una cosa u otra. Por desgracia para él, estaba demasiado concentrado en el campus de la UA y en lo que fuera que estuviera hablando, así que no prestó atención. Un adoquín irregular del paseo de entrada le golpeó el pie y se desplomó hacia adelante, tan distraído todavía que parecía incapaz de recuperarse. Se movía sin darse cuenta de lo que hacía. Ochako estaba lo suficientemente cerca como para abalanzarse sobre él y tocarle la espalda antes de que llegara a la mitad del suelo, dejándolo flotando casi horizontalmente a 1 metro del suelo. La chica de cabello morado arqueó una ceja ante su situación, pero no pareció sorprendida. Verde, sabía que podías tener mala puntería, pero fallar el suelo es un mínimo, incluso para ti. El chico intentaba valientemente mover los brazos y las piernas como molinos de viento para ponerse de pie, pero no tenía mucho éxito. Disculpa por usar mi don sin preguntarte antes, pero pensé que traería mala suerte tropezar y caer antes del examen de admisión. Ochako se acercó para ayudar al chico a ponerse de pie antes de soltar su don. Él se tensó al tocarlo y no emitió ningún sonido más allá de un suave golpe al caer al suelo. Al apartarse, vio que sus ojos se habían abierto de par en par y que su boca se movía como si hablara rápido, pero no le salían palabras. Bueno, lo has roto. La chica ponía los ojos en blanco ante el comportamiento de su amiga. Ahora que estaba más cerca, Ochako pudo ver que los lóbulos de la chica tenían pequeños conectores de audio en los extremos. Sin embargo, en lugar de usarlos para su propósito original, los usó para golpear al chico en el costado.
Vamos, Green, todavía tienes una escuela de héroes a la que entrar hoy. El chico se estremeció al recibir el pinchazo, recobrando el sentido rápidamente. Ah, lo siento, le hizo una reverencia a Ochako. Jeje, gracias por atraparme. Tu don es genial. Es gravedad cero, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo sabía este chico desconocido de su don? Al enderezarse, Ochako vio que sus ojos inocentes estaban abiertos de par en par con interés. ¿Eh? ¿También eres estudiante de Yagi? La confusión debía de estar pintada en su rostro cuando Ochako desvió la mirada para sentir a la chica de cabello morado, porque rápidamente continuó mientras señalaba al chico. Conoce a nuestro analista misterioso, Izuku Midoriya, en persona. No sabía que les iba a dar esos paquetes. Midoriya, el peliverde, se sonrojó, apartó la mirada de ambos y se rascó la mejilla. Dijo que eran solo para él y Nezu. Ambos también somos alumnos de Yagi. Por cierto, yo soy Kyoka Hir, continuó, ignorando las constantes protestas de Midoriya. Es un placer conocer a otra víctima que pasó por el mismo infierno que nosotros. Esa descripción del entrenamiento de Yagi era más precisa de lo que Ochako querría admitir. Aunque si hubiera entrado hoy, al final habría cumplido su función. Me llamo Ochako Uraraka, mucho gusto. ¿Te importa si te hago unas preguntitas sobre tu peculiaridad? Midoriya seguía sonrojada, pero al menos pudo volver a mirarla directamente. Hir, por otro lado, puso los ojos en blanco y suspiró ruidosamente ante el comportamiento del chico. Quizás después del examen. No quiero distraerme antes de que empiece, ¿no? Midoriya asintió con reticencia y Hir asintió con mucho más entusiasmo. Mucha suerte a los dos en el examen escrito. Si Yagi los entrenó, seguro que les irá bien en el práctico. Se rió y saludó con la mano mientras se alejaba, oyendo los deseos de buena suerte de ambos. Ochako esperaba que los tres fueran admitidos en la misma clase. No se había dado cuenta de lo mucho que ansiaba interactuar socialmente. Formaban una linda pareja y parecía que sería divertido pasar el rato con ellos. Ahora solo faltaba aprobar los exámenes de admisión. Todos decían que la parte escrita del examen de admisión a la UA era una de las más difíciles del país. Debió de ser un año flojo, porque a Izuku le había resultado sorprendentemente fácil. Quería charlar con Hir para comparar notas, pero no la había encontrado durante el almuerzo. 20.000 solicitantes resultaron ser una gran cantidad, y ni él ni Hir eran especialmente altos ni destacaban físicamente de forma visible a distancia. Apostó a que si hubiera gritado su nombre, ella lo habría captado, incluso en medio del estruendo ensordecedor de la cafetería, pero no quería llamar tanto la atención. Y aunque ella supiera que lo buscaba, eso no la habría ayudado necesariamente a encontrarlo. Después de que los aspirantes hubieran comido y se hubieran calificado los exámenes escritos, los aproximadamente 1000 aspirantes con mejores calificaciones recibieron instrucciones sobre el examen práctico. En el enorme anfiteatro, Izuku pudo distinguir a Hir casi al otro lado de la sala. En general, la sesión informativa transcurrió sin incidentes. Aunque Present Meet fue el presentador, el tono general de la introducción fue relativamente tranquilo. Todos los solicitantes estaban tan tensos que ni siquiera respondieron a sus preguntas. Las únicas interrupciones fueron unas breves preguntas aclaratorias al final. Era realmente extraño pasar por todo esto sin Kat-chan en la habitación. Desde que Izuku lo conocía, su meta había sido graduarse de la UA y convertirse en un héroe. Hasta hoy, no había creído del todo la declaración de la tía Mitsuki de que solicitaría plaza en Shiketsu. Se sentía un poco vacío estar allí sin él, pero Izuku mentiría si dijera que no se sentía increíblemente aliviado de no tener que lidiar con los inevitables arrebatos de su antiguo amigo. Ahora, sin embargo, de pie frente a un gigantesco paisaje urbano que era solo uno de los 7 centros de examen, Izuku casi se sentía como en casa. Solo otra solicitante sabía que antes no tenía peculiaridades, y a ella no le importaba. Hir estaba en otro centro de examen, lo que significaba que para todos los que estaban con él, era solo un estudiante más. Nunca antes había sido un estudiante más. El anonimato era refrescante. Pensar que podía simplemente existir sin el espectro del tormento y la suposición de fragilidad que lo acechaban. Fue una especie de revelación, una sensación que nunca antes había experimentado. Y, como sucesor elegido por Olmig, una que quizá no disfrutaría por mucho más tiempo. Sin embargo, tenía un objetivo en el que centrarse en ese momento. No podía permitirse el lujo de regodearse en la oscuridad y perder la oportunidad de entrar en la UA.
Izuku empezó a moverse entre la multitud, acercándose lo más posible al paisaje urbano para asegurarse de estar al frente del grupo cuando comenzara el examen. Durante el recorrido, estuvo atento a cualquier estudiante con peculiaridades más evidentes. El chico de 6 brazos musculosos destacó de inmediato, aunque no estaba claro si su peculiaridad consistía solo en tener 6 brazos o algo más complejo. La chica con cuernos y piel rosada y el chico con rostro de calavera también eran fáciles de identificar, pero daban aún menos pistas sobre sus peculiaridades. No vio otras mutaciones evidentes mientras se movía entre la multitud, pero ciertamente no tuvo oportunidad de inspeccionar a todos. Las puertas del paisaje urbano estaban abiertas, aunque Izuku no podía ver a ninguno de los robots objetivo en la calle frente a él. Todos debían estar en las profundidades de la ciudad. Al estar tan cerca del lugar del examen, sintió el poder de One for All surgir de nuevo bajo la superficie. Sabía que lo necesitaría pronto, y el don respondió. Le costaba no aferrarse a la energía allí donde se encontraba. La mayor parte de su entrenamiento con All Might se había centrado en mantener el poder de One for All a un nivel soportable y resistir la tentación de aumentarlo. Solo los últimos días de entrenamiento se habían dedicado a moverse con One for All, principalmente en forma de katas. Esta sería la primera prueba real a la que se sometería con su don. Esperaba que el entrenamiento en artes marciales con Hir diera sus frutos. Bien, empecemos. Resonó la voz de Present Meat por encima del bullicio de la conversación. Fue la sacudida justa para que Izuku se pusiera en movimiento, agarrando el One for All al 4% y corriendo hacia la ciudad. Notó que la chica de piel rosada y el chico con cara de calavera que había visto antes también entraban rápidamente en la ciudad, separándose a ambos lados mientras él corría directo por el bulevar principal. En la vida real no hay cuentas regresivas, esos tipos tienen razón. Vamos, vamos, vamos. Las exhortaciones de Present Meat se desvanecieron rápidamente a medida que Izuku se adentraba en la ciudad. Al doblar una esquina, se encontró frente a la cámara con un par de golpes de un solo punto. Con el uno para todos inundando su cuerpo de energía, apenas perdió el paso al lanzar un puñetazo directo al centro de gravedad del robot de la derecha. Los robots parecían de papel maché, pues pudo destrozar el de un solo punto casi sin esfuerzo. No creía que el uno para todos al 4% lo hiciera mucho más fuerte de lo normal. La OA debía de estar usando robots especialmente frágiles para el examen de admisión. Tenía cierto sentido, después de todo. Solo eran aspirantes, ni siquiera estudiantes de élite. El robot de una sola punta a su izquierda giró lentamente, pero antes de que pudiera reorientarse, le propinó una patada que le arrancó la cabeza. 2 puntos. Al menos no tenía que preocuparse por terminar el examen sin puntos. Antes de que los restos de los falsos villanos cayeran al suelo, Izuku ya estaba dando saltos, con la energía vibrando por todo su cuerpo. Le tomó un momento darse cuenta de que sonreía. Meses de preparación física y semanas de entrenamiento mental, todo para asegurarse de poder con el uno para todos. Apenas había pasado los últimos días antes del examen practicando movimientos con la energía del uno para todos recorriéndole el cuerpo, y ciertamente nada como esto. Un doble apareció ante él, y se arrancó una pierna antes de separar la cabeza del cuerpo con otra patada. Esto era movimiento. Esto era poder. Me sentí bien. Su sonrisa se ensanchaba cada vez más mientras corría por las calles de la ciudad en busca de más villanos falsos. Un triple apareció frente a él, pero Izuku lo partió casi en dos con una patada de hacha. El uno para todos zumbaba bajo su piel, implorando que se moviera más rápido y golpeara con más fuerza. Para distraerse, más allá de contar los puntos que acumulaba, Izuku intentó ayudar en todo lo que pudo. Un chico de aspecto rocoso, con una bandada de pájaros sobrevolándolo, había sido acorralado por un triple y parecía clavado en el sitio por el miedo. Izuku se desvió ligeramente para deslizarse bajo el triple, empujándolo hacia arriba y levantándolo del suelo, derribándolo sin hacerle daño, antes de saludar al chico y salir corriendo, permitiendo que el otro aspirante se ganara los puntos. Una chica rubia con pezuñas y cuernos estaba tan concentrada en el trío de un solo punto frente a ella que no se dio cuenta del de 2 puntos que se arrastraba tras ella. Izuku abandonó su objetivo para saltar y agarrar al robot por su cola armada. Un rápido tirón eliminó el peligro y se fue de nuevo a seguir acumulando puntos. Perdió la cuenta de los puntos que había ganado, alrededor de 30, pero estaba bastante seguro de que lo estaba haciendo lo suficientemente bien como para ganar la entrada a la UA.
El número de falsos villanos estaba disminuyendo ahora que los otros solicitantes habían encontrado su camino hacia el área de prueba. Mientras observaba, el chico con cara de calavera de antes redujo la consistencia del suelo a lodo, hundiendo 4 robots villanos hasta la mitad antes de volver a formar el suelo. Con la misma naturalidad con la que arranca fruta de un arbusto, se acercó y les arrancó la cabeza a cada uno limpiamente. El chico de 6 brazos también estaba cerca, habiendo transformado las puntas de sus brazos en orejas, aparentemente escuchando la ubicación de más objetivos. Una ligera ampliación de los ojos del chico fue la única advertencia que tuvo Izuku antes de que el edificio al lado de los 3 explotara. Una de las pocas ventajas de haber sido ascendido a subdirector fue contar con varios drones con cámara personales para usar durante el examen de admisión. A Shota le gustaba fingir que dormía durante todo el examen, y solo volvía para revisar las grabaciones de los estudiantes prometedores en las repeticiones. En realidad, estaba mirando los monitores de Nezu todo el tiempo, ya que la rata, de alguna manera, siempre sabía qué solicitantes estaban en el nivel Plus Ultra en cada momento. Era una forma práctica de saber a grandes rasgos en qué se estaba metiendo con las repeticiones. Nemuri y Hisashi parecían sorprendidos de que hubiera aparecido hoy, dado que, al igual que Nezu, ahora que era subdirector, Shota ya no participaba directamente en la calificación de los exámenes de admisión. Seguía planeando vigilar los monitores de Nezu, pero tenía sus propios planes para sus drones con cámara. Le había costado un poco, pero había conseguido que All Might y Nezu revelaran los nombres de sus alumnos. Eso no influiría en las admisiones, así que era lógico evaluar sus decisiones y su eficacia. Mientras Shota se repanchingaba al fondo de la sala, fingiendo dormir, observaba a los aspirantes favoritos de All Might avanzar en el examen. Incluso él tendría que admitir que todos tenían potencial. Al parecer, All Might era más que un simple bruto cabeza hueca. Aunque muchos de los que Shota hubiera preferido tenían dones que les permitían golpear las cosas con más fuerza. ¿En serio, uno que se convertía en rocas, otro en acero y otro en una bestia? ¿Y todos en la misma zona de prueba? Por no hablar de la chica que podía hacer crecer sus manos y el chico con un don genérico que aumentaba la fuerza. Sin embargo, del grupo, la mayoría se esforzaba con inteligencia y se tomaba el examen en serio. Todos excepto el chico de pelo verde con la peculiaridad de la fuerza. Ciertamente parecía dominar su peculiaridad, pero se contenía, tomándose el examen como un juego. Parecía más centrado en divertirse que en esforzarse al máximo. Desafortunadamente, el chico también tenía suficiente talento para respaldarlo, manteniéndose al nivel de los líderes en puntos de villano y probablemente ganando suficientes puntos de rescate como para situarse cerca de la puntuación general. Solo otra peculiaridad fuerte que cayó en manos de alguien que no la merecía. De alguna manera, Shota sabía que iba a estar atrapado con el chico en su aula. Y este año ni siquiera podía expulsarlo sin antes armar un caso. Pero aún podía usar la amenaza de expulsión para ponerlo en la línea. No graduaría a ningún estudiante héroe solo por diversión. Simplemente no sería lógico. Eso los mataría en la vida real. Shota se había dejado llevar por la conversación en la sala, pero se irguió un poco al oír al director anunciar que el verdadero examen estaba a punto de comenzar. Majima se inclinó y pulsó algunas teclas en el teclado frente a él. Los punteros 0 fueron liberados. Inmediatamente las cosas empezaron a salir mal. Las rutinas de IA que ejecutaban los puntos 0 para el examen de admisión desactivaban explícitamente todo su armamento. Su objetivo era asustar a los solicitantes, pero no mucho más. Ocasionalmente, los puntos 0 causaban algún daño al moverse por la ciudad, pero nunca debían atacar. Por lo tanto, la descarga de misiles que el robot en la fase de pruebas beta disparó apenas unos segundos después de ser activado fue un problema inmediato y obvio. Majima reaccionó de inmediato, usando su consola para localizar el problema, pero antes de que pudiera pulsar más de unas pocas teclas, los punteros 0 de los campos de pruebas Epsilon y Eta comenzaron a blandir sus brazos en amplios arcos, derribando edificios y sembrando el caos. Shota supuso que no era casualidad que estos fueran los 3 campos de pruebas a los que habían enviado a todos los estudiantes de All Might. Majima profirió maldiciones y anunció que alguien había anulado sus controles, impidiéndole apagar las máquinas remotamente o cambiar su programación. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia Nezu, quien simplemente les sonrió. Plus Ultra tiene significados diferentes para cada estudiante. A los que tienen antecedentes más sólidos se les debe exigir un poco más. Levantó un pequeño control remoto.
Apagaré esas máquinas si la situación se descontrola. Pero por ahora, simplemente disfrutemos. Los 3 punteros cero habían sido liberados cerca de al menos un estudiante de All Might. En la zona de pruebas, el puntero cero apenas tuvo tiempo de descontrolarse antes de que un estudiante rubio con una peculiaridad eléctrica lograra freír al robot por completo. Shota estaba impresionado. El chico había aprovechado al máximo su presencia en el lugar y el momento adecuados, sin perder tiempo en desactivar la mayor amenaza. Frunció el ceño ante la aparente reacción negativa que experimentaba el aspirante, pero era algo con lo que Vlad probablemente podría ayudar en lugar de hacerlo él mismo. En el campo de pruebas de Exilon, una chica morena que se había desenvuelto bastante bien quedó atrapada en el ataque inicial del punto cero y parecía estar herida. Un vistazo rápido a los monitores de Nezu reveló que estaba al tanto de la situación y preparado para desactivar el robot si llegaba el caso. Y en la beta del campo de pruebas, el chico peliverde con la peculiaridad de fuerza se encontró justo al lado del ataque inicial del punto cero, con la cara de asombro. Shota se concentró allí, interesado en ver qué haría ahora que la prueba ya no era un simple juego para él. Ojalá demostrara algo de potencial. Izuku observó fijamente al monstruo robótico que había emergido de las profundidades del paisaje urbano. Era un punto cero. La máquina tenía al menos 10 pisos, empequeñeciendo la mayoría de los edificios a su alrededor. Además, había disparado una lluvia de misiles que destruyó por completo el edificio junto a él. Por suerte, al menos para su seguridad, se había derrumbado. Desafortunadamente, había visto al menos a otros 4 solicitantes en la zona donde el edificio se había derrumbado. ¿Era esto lo que la UA consideraba un obstáculo a evitar? Parecía desproporcionado para el examen. Una oleada de terror le atravesó el pecho, y tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no temblar ante semejante máquina. Sin importar cómo se sintiera, Izuku sabía que debía ayudar a los estudiantes cuyo edificio acababa de derrumbarse. Los chicos de cara de calavera y 6 brazos seguían cerca, mirando al punto cero con asombro y miedo. Por suerte, el robot ya no disparaba misiles, sino que rodaba lentamente hacia los solicitantes, aplastando los coches a su paso con sus gigantescas orugas. Izuku tragó saliva con dificultad, mientras se formaba un plan. Tuvo que fingir confianza, solo por un momento, para ayudar a salvar a quien fuera aplastado por el edificio derrumbado. ¿Puedes frenarlo?, le dijo Izuku al chico de cara de calavera que temblaba al oír su voz, antes de mirarlo con cautela. ¿Puedes ablandar el suelo? ¿Crees que puedes ablandarlo lo suficiente como para frenarlo? Tenemos que sacar a los demás estudiantes de debajo de ese edificio. La expresión del chico cambió lentamente del pánico a la determinación. Puedo ir más despacio. No sé cuánto tiempo. Hazlo, y luego sal de ahí. ¿Quién sabe qué más puede hacer esa cosa? Se giró hacia el chico de 6 brazos. Te vi transformar tus brazos en orejas. ¿Crees que puedes ayudarme a encontrar a los estudiantes que fueron impactados por ese edificio? El chico más alto simplemente asintió. Izuku agradeció que la gente lo escuchara, aunque solo fuera por su falsa confianza. Pues vámonos. Estamos aquí para ser héroes, demostrémosles lo que eso significa. El chico, que se ablandaba, respiró hondo antes de golpear el suelo con las manos. El robot gigante estaba a solo una cuadra de distancia, pero Izuku vio cómo el suelo se convertía en una consistencia líquida en línea recta calle abajo, bajo las huellas del gigante. Su impulso se detuvo al hundirse en la carretera ablandada. Extendió sus enormes manos para apoyarse en los edificios a ambos lados, pero simplemente atravesó las paredes mientras seguía hundiéndose. Izuku y el chico de 6 brazos ya corrían hacia el edificio derrumbado, confiando en que el otro estudiante sabía lo que hacía. Al llegar, al chico le salieron orejas de los extremos de los 6 brazos, y se quedó quieto un instante, escuchando. Hay al menos 3 personas atrapadas aquí, una a la derecha y 2, quizá 3, en el atrio de la izquierda. Yo voy a la izquierda, tú a la derecha. Izuku ni siquiera esperó un acuerdo antes de correr a través del edificio derrumbado. Ignoró el dolor en sus extremidades mientras llevaba el One for All al 7%, esforzándose por moverse lo más rápido posible. Llegó rápidamente al antiguo atrio del edificio y comenzó a buscar a los 2 estudiantes. Rápidamente se hizo evidente su paradero cuando se topó con una cúpula casi perfecta de escombros cerca del centro de la cámara. Al acercarse rápidamente, encontró no a 2, sino a 3 estudiantes acurrucados dentro.
Un chico de cabello castaño y grandes ojos ovalados vigilaba a dos estudiantes inconscientes, uno con alas de murciélago y el otro con un brazo derecho desproporcionadamente grande y musculoso, de piel verde. Izuku empezó a limpiar los escombros de la cúpula, pero pronto descubrió que había una especie de barrera entre él y los estudiantes. El único chico consciente levantó la vista, aliviado por la repentina intrusión. Mi cúpula de aire sólido no aguanta mucho más peso. Solo quita las cosas de arriba antes de que caiga algo más. Al mirar hacia donde estaban los tres estudiantes desde afuera, Izuku pudo ver que la barrera que sentía parecía ser una cúpula, pero también parecía estar cediendo desde arriba. Recurriendo a One for All al 7%, Izuku se movió lo más rápido posible para aliviar el peso de la cúpula que mantenía a los estudiantes a salvo. Meses de limpiar basura y desperdicios en la playa de repente le proporcionaron un talento adicional: la capacidad de excavar con rapidez y eficiencia entre montones de escombros. Menos de 30 segundos después, se había despejado suficiente de los escombros como para que el chico que estaba dentro pudiera bajar su barrera. Gracias, amigo, tuve el tiempo justo para levantarla, si no, todos habríamos quedado aplastados. Tenemos que salir de aquí antes de que ocurra algo más. Izuku y el chico cargaron a uno de los estudiantes inconscientes sobre sus espaldas y salieron rápidamente del edificio. El timbre de fin de curso sonó al salir, y vieron que el punto cero se apagaba y dejaba de forcejear contra la tierra ablandada. El chico de cara de calavera se levantó tambaleándose, secándose el sudor de la frente. Al parecer, el chico de 6 brazos también había logrado sacar al solicitante de lado, quien parecía haber recibido un fuerte golpe en la cabeza, a juzgar por la sangre que corría por su rostro. Izuku depositó a su protegido en el suelo, contento de ver que ya recuperaban la consciencia. El uno para todos aún recorría su cuerpo al 7%, rogándole que siguiera adelante a pesar del dolor en los huesos. Lentamente, con cuidado, Izuku liberó su don, dejándose caer al suelo mientras la tensión acumulada en su cuerpo lo alcanzaba de golpe. Jadeando, se dio cuenta de lo mucho que se había estado esforzando. En ese momento se había sentido también moverse, actuar, dejar que la energía del uno para todos fluyera a través de él. Ahora solo podía esperar que hubiera sido suficiente. Kyoka creía estar preparada para hoy. Ella y Grim llegaron temprano para evitar las prisas y el estrés. Incluso después de su reunión con Uraraka, otra estudiante de Yagi, Kyoka había superado el examen escrito con bastante éxito, e incluso el comienzo del examen práctico había sido todo un éxito. Entre su nueva fuerza en los auriculares, su entrenamiento en artes marciales con Green y las frecuencias resonantes que podía generar con su don, había acumulado casi 30 puntos en la primera parte del examen. Los de una punta eran fáciles de derribar con un auricular conectado a su cámara principal, mientras que los de 2 y 3 puntas solo requerían 1 o 2 latidos una vez que encontraba sus frecuencias resonantes. El principal factor que le impedía conseguir más puntos era simplemente no poder correr lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo de algunos de los otros aspirantes con peculiaridades de velocidad. Sin embargo, se aseguró de aprovechar al máximo su limitado entrenamiento de parkour. Para lo que sin duda no estaba preparada era para que un demonio de 10 pisos apareciera y arrasara con todos los edificios de la manzana circundante. Aunque, para ser justos, a juzgar por el pánico en las caras de sus compañeros solicitantes y la locura por escapar del demonio, dudaba que alguien más estuviera preparado. Una parte de ella ansiaba desesperadamente formar parte de esa loca carrera para escapar del peligro, del robot que estaba demoliendo un edificio de oficinas. Pero había estado escuchando atentamente en cuanto se dio cuenta del peligro que corrían todos, y oyó un grito de dolor proveniente de la calle donde estaba el punto cero. Alguien había resultado herido, y solo Kyoka sabía que estaban allí. No tenía otra opción. Echó a correr hacia el punto cero, con los ojos bien abiertos y los gatos preparados, buscando al estudiante herido. A pesar del ruido de fondo de destrucción sin sentido, Kyoka encontró rápidamente a la estudiante herida. Sorprendentemente, era Uraraka, la misma de ese mismo día. Estaba atrapada bajo una cantidad considerable de escombros, con ambos brazos, el torso y la pierna izquierda completamente inmovilizados. Afortunadamente, seguía consciente y parecía intentar salir por sí sola, pero aún no había avanzado mucho. «Oye, puedo ayudarte a salir», anunció Kyoka. «¿Qué pesa más?» «Oye», respondió Uraraka con voz débil. «Mi pierna es la que más sufre, pero si me quitas lo de los brazos, puedo con lo que queda. Tengo las manos atrapadas, así que no puedo usar mi don».
Los dos auriculares de Kyoka salieron disparados hacia el hormigón, sujetando la pierna de Uraraka, penetrando fácilmente el material y destrozándolo en segundos. Los fragmentos principales que le inmovilizaban los brazos le siguieron poco después y la chica quedó libre. Por desgracia, era evidente que tenía el tobillo izquierdo roto, pues su pie apuntaba casi directamente hacia atrás. Kyoka palideció mientras apartaba la mirada, intentando no mirar directamente la herida. Eso, era más o menos lo que esperaba por el dolor que sentí, la verdad. Mientras Uraraka se incorporaba para examinar mejor sus heridas, Kyoka solo podía pensar en lo pálida que estaba. Incluso las marcas de rubor en sus mejillas eran apenas visibles. Quizás la chica estaba entrando en shock. No es que Kyoka supiera qué era, solo que era un término médico que ya había oído. Probablemente no deberías moverte mucho ahora mismo. Seguro que la UA enviará a alguien para que te ayude a arreglarte. Y no enviarían esa cosa enorme sin algún tipo de seguridad. Aunque no entiendo por qué no la han usado todavía. Maldita sea, el verde se le estaba pegando. Ahora solo estaba soltando lo primero que se le venía a la mente. No sé, parece que viene directo hacia nosotros. La voz de la chica sonó aún más débil que antes mientras señalaba al gigantesco robot. Efectivamente, la máquina rodaba hacia ellos, aplastando coches y escombros por el camino, con la cabeza apuntando directamente hacia ellos. Mierda. Uraraka apenas podía moverse. Quizás si usara su don consigo misma podría alejarse flotando, pero Kyoka no sabía qué tan realista sería. Y dado el dolor que obviamente sentía, Kyoka no quería exigirle demasiado ahora mismo. Lo que significaba que Kyoka tenía que distraer o, preferiblemente, detener al punto cero antes de que llegara a Uraraka. Así que, de nuevo, mierda. A Kyoka le tomó quizás 2 segundos decidir qué hacer, y se encontró moviéndose de nuevo incluso antes de darse cuenta. Corriendo directamente hacia el imponente villano falso. Esto tenía que ser culpa de Green. De alguna manera. Obviamente, estaba contagiándola por algo más que su forma de hablar rápida. Rápidamente decidió que el puntero cero era demasiado grande para una distracción significativa. Podía alcanzar casi una manzana entera. Si de verdad estaba atacando a estudiantes, lo cual parecía probable en ese momento, podría acabar con ella sin detener su movimiento hacia Uraraka. En serio, todos sabían que UA era intenso, pero esto parecía excesivo incluso para ellos. Así que solo podía hacer una cosa: detenerlo. Las vibraciones de su corazón habían bastado para despachar fácilmente a los de 2 y 3 puntas, aunque necesitaba 3 y 7 tonos para cada uno. Nunca había creado más de 8 frecuencias a la vez, y al ver al coloso frente a ella, se habría sorprendido si tuviera menos de 100 frecuencias resonantes. Sin embargo, no lo sabría a menos que lo intentara. Mientras Kyoka corría hacia el falso villano, notó que la cabeza no la seguía. Al parecer, estaba fija en Uraraka. Bien por el momento. Malo si Kyoka no podía hacer nada al respecto. Aprovechando la oportunidad, Kyoka saltó sobre la carcasa que cubría la oruga del robot y corrió a lo largo de ella hasta donde se conectaba con la pierna. El blindaje de este robot era mucho más resistente que el del otro con el que se había enfrentado hoy, y aunque pudo conectarlo, le dolía muchísimo. Por suerte, su corazón latía con fuerza, así que pudo emitir más sonido lo más rápido posible. Sus 2 primeros latidos fueron solo para encontrar tantas frecuencias resonantes como pudiera. Docenas, a lo largo de varias octavas. Tenía razón, eran más de 100. Maldita sea. Kyoka echó un vistazo a su espalda y vio que su plataforma se movía mucho más rápido de lo que había pensado. El punto cero estaba cerca de Uraraka, extendiendo una mano enorme hacia la chica inmovilizada. Parecía como si hubiera usado su don contra sí misma, pero aún así no se movía con rapidez. Kyoka abrió los ojos de golpe al darse cuenta del poco tiempo que le quedaba. No le quedaba más remedio que arriesgarse. Empezó con 8 frecuencias que alcanzaban las resonancias más fuertes. Tras un latido, Kyoka tomó esas 8 frecuencias y las dividió en 2. Una cacofonía resonaba en su mente, pero aún recordaba dónde estaban los demás tonos. 16 se convirtió en 32. Los tonos que enviaba al robot no tenían nada que ver entre sí. No había armonía, ni melodía, ni conexión alguna entre ellos. Era ofensivo para todos sus sentidos como músico. Ella necesitaba más. 32 se convirtieron en 64. Kyoka no podía oír más allá del timbre del falso villano al que estaba conectada. Podía ver, pero no podía concentrarse en nada más allá del disonante paisaje sonoro en el que se encontraba.
Todavía no fue suficiente. 64 notas se convirtieron en 128. 129 si contaba sus gritos. ¿Cuándo empezó eso? Debió de ayudar con algo. Desde luego, no le hizo daño. Un latido. 2 latidos. Estaban tan cerca. Su corazón latía con fuerza por el pánico, el estrés y la sinfonía discordante que resonaba en sus oídos. Pero eso era lo que quería. Cuanto más rápido latiera, más podría producir. ¿Por qué lo quería? No lo recordaba, solo que tenía que seguir adelante. El suelo se movió y se balanceó bajo ella. ¿Por qué haría esto si su equilibrio era inestable? Uno de los tonos desapareció de su oído. Tapó el agujero con otra frecuencia, sin estar segura de cómo sabía cuál debía ser. Otros 2 se perdieron casi al mismo tiempo, y Kyoka se encontró buscando reemplazos. Tan pronto como los tonos desaparecieron, los llenó con las otras notas. Hasta que se quedó en blanco. No podía pensar en la siguiente frecuencia. Había bajado a 127 y no tenía ni idea de cómo llenar ese vacío. ¿Qué era? Otra nota desapareció, y luego 2 más simultáneamente. El asalto disonante a su mente se desvaneció, lenta pero seguramente, y recordó dónde estaba y qué había estado haciendo. Más importante aún, recordó que podía ver. Al levantar la vista, Kyoka observó la figura del puntero 0, con humo y fuego saliendo de sus diversas articulaciones, y uno de sus brazos ya se había estrellado contra el suelo cerca de ella. ¿Cómo no lo había oído? Solo estaba generando unas pocas notas, y pensó que probablemente debería poder oír las explosiones que se estaban produciendo dentro del robot sobre ella. Kyoka se llevó la mano a los oídos para ver si estaban tapados y solo encontró humedad. El último sonido se cortó al ver la sangre en sus manos y se quedó paralizada. No oyó nada. Ni siquiera los latidos de su corazón, ni su respiración acelerada. Todo parecía dar vueltas, y Ochako ni siquiera había usado su don sobre sí misma. El punto 0 seguía acercándose a ella y Hir corría hacia él sin siquiera decirle una palabra a Ochako. ¿De verdad creía que podría enfrentarse a esa monstruosidad? Incluso si Ochako no hubiera resultado herida, no creía que pudiera hacer mucho contra esa máquina con su don. Probablemente podría lanzarle algunos trozos de hormigón, pero eso probablemente no haría mucho más que molestarla. Hiro, por otro lado, parecía completamente seguro al correr directo hacia la bestia mecánica. Aunque Ochako confiaba en que Hiro creía saber lo que hacía, aún creía que sería mejor tomar sus propias medidas de seguridad. El punto 0 seguía avanzando hacia ella incluso cuando Hiro se subió a las orugas y se dirigió hacia una de sus enormes patas, así que Ochako se llevó una mano al pecho para liberarse de la gravedad. Las náuseas que la asaltaron de inmediato fueron mucho peores de lo normal, y las atribuyó a que casi la aplastaron momentos antes. Ochako no quería despegar, pues no tenía forma de controlarse, así que empezó a arrastrarse con las manos por los restos, alejándose del punto 0. Una rápida mirada atrás le mostró que la máquina se acercaba rápidamente, extendiendo una de sus enormes manos. ¿Cómo podía algo tan grande moverse tan rápido? Sin embargo, observó cómo el falso villano disminuía la velocidad hasta detenerse y comenzaba a temblar. Oyó un agudo gemido casi imperceptible y sintió vibraciones en el aire. Entonces comenzaron las explosiones. Las primeras comenzaron en el lado derecho del punto 0, terminando con el brazo derecho de la máquina cayendo inutilizado al suelo. Las ráfagas de fuego arrasaron rápidamente el resto de la máquina, destruyendo placas de blindaje y otros restos del cuerpo de la bestia. No fue hasta que las ráfagas alcanzaron la cabeza que Ochako se sintió realmente a salvo. Sin embargo, al mirar atrás, descubrió que Hiro estaba inmóvil sobre la plataforma donde ella había estado todo el tiempo, mirándose las manos. Parecía completamente ajena al robot que se autodestruía justo encima de ella. Mientras Ochako observaba, una placa de armadura cayó a menos de medio metro de Hiro y ella ni siquiera se inmutó. Debió de haberse excedido al detener el punto 0, y ahora estaba en medio de la zona de peligro por la caída de escombros. Ochako se giró de inmediato y comenzó a gatear hacia Hir, rezando por llegar a tiempo. Las náuseas se intensificaron al girarse, pero se contuvo por ahora. Podría vomitar más tarde, si lo necesitaba. A medida que Ochako se acercaba, casi hasta Hiro, podía ver la sangre en las manos temblorosas de Hiro manándole de las orejas. Lo que fuera que hubiera hecho con su don debía de haberla dejado fatal. Al mirar los restos del punto 0, Ochako palideció al ver cómo una gran placa de armadura justo encima de Hiro se desprendía y empezaba a caer. Necesitaba moverse más rápido.
Mucho más rápido. Impulsándose con su único pie sano, Ochako se obligó a avanzar lo más rápido posible, apuntando directamente a Hiro. Apenas rozando la oruga del robot, apuntó directamente al pecho de Hiro. Justo antes de golpear a Hiro, liberó su don y la derribó al suelo justo cuando la placa de armadura se estrellaba contra el lugar donde se encontraba. El aterrizaje probablemente fue más duro para Ochako que para Hiro, incluso si Hiro hubiera amortiguado la caída de Ochako. Resulta que un aterrizaje brusco tras ser aplastada por el hormigón, en general, no sienta bien. Las náuseas por usar su don en su estado también aprovecharon el momento para pasarle factura. Ochako rodó hacia un lado y vomitó desordenadamente por todo el suelo, asegurándose de no alcanzar a Hiro. Probablemente no lo habría apreciado. Aunque dado que Ochako acababa de salvarla de ser aplastada, un poco de vómito probablemente no sería lo peor. Cuando Ochako terminó de vaciar su estómago, se dio cuenta de que el aterrizaje brusco había sacado a Hiro un poco del estado en el que se encontraba. Sus ojos iban de un lado a otro mientras su boca trabajaba en silencio y sus auriculares se agitaban sin rumbo. De repente, la mirada de Hiro se fijó en el rostro de Ochako. «Di algo. Di lo que sea». ¿Estás bien?», preguntó Ochako, lo primero que se le ocurrió. Más fuerte. La voz de Hiro estaba teñida de pánico. «¿Estás bien?», gritó Ochako con todas sus fuerzas, y observó cómo la tensión de la chica a su lado se disipaba. Hiro cerró los ojos y respiró hondo un instante, obviamente intentando calmarse. Sonó el timbre que indicaba el final del examen, y Hiro abrió los ojos de golpe, liberando la tensión restante. «No estoy sorda». Los ojos de Hiro se llenaron de lágrimas al reír. «Todavía oigo». La risa nerviosa la consumió, mientras se llevaba las manos a los oídos, como para confirmar que seguían ahí. «No estoy sorda». Los dos simplemente se quedaron allí un rato, disfrutando de la sensación de estar vivos. Apenas unos minutos después de terminar el examen, una anciana menuda se acercó a ellos, todavía tendidos en el suelo donde habían caído. «Ay, queridos, después de ver lo que estaba pasando, vine lo más rápido que pude. Parece que ambos necesitan ayuda». Ochako observó cómo los labios de la anciana se extendían para besar a Hiro en la frente. No parecía del todo agradable, pero Hiro se incorporó casi al instante, con una expresión de asombro en el rostro. «Habrías recuperado la audición con el tiempo, querida, pero mi don te ayudó a recuperarla más rápido. Intenta no volver a pasarte de esa forma. No quiero verte muy a menudo». Hiro sintió en silencio ante el tono serio de la mujer. La anciana se volvió hacia Ochako. «Vaya. Parece que esa máquina te hizo mucho daño. ¿Hay algo más fuera de lugar?». Ochako se encogió de hombros e intentó mover el resto de su cuerpo, pero nada le dolía tanto como el tobillo. «No lo creo, señorita recuperadora». La heroína se arrodilló junto al tobillo destrozado de Ochako y la miró con compasión. «Esto no va a ser nada agradable, pero solo tomará un segundo». Sus labios se estiraron de nuevo, rozando la frente de Ochako. Sintió un instante de dolor cuando su tobillo empezó a torcerse a su posición normal antes de que todo pareciera volver a su sitio. Por alguna razón, jadeaba como si hubiera corrido una gran distancia. «Eso te habrá agotado bastante, así que me gustaría ver cómo estás en mi oficina para asegurarme de que estás bien. Llamaré a unos robots para que te ayuden a llegar a mi oficina». La anciana sacó un dispositivo de su bolsillo y pulsó algunos botones, antes de entregarle una pequeña luz parpadeante a Ochako. «Esto les dirá a los robots dónde estás. Nos vemos pronto, cariño. Por ahora, tomen una gomita, las dos». Metió la mano en una bolsa que llevaba consigo y les dio a cada una algunas gomitas. Ochako hizo ademán de negarse, pero al ver la cara de la anciana, aceptó agradecida el obsequio. Era como intentar decirle que no a su abuela. Ochako suspiró y se incorporó. No le quedaba más remedio que esperar a que la transportaran a la consulta de la heroína sanadora. Lo que la sorprendió fue que, en lugar de levantarse y volver a casa, como esperaba, Hiro se sentó a su lado. «¿Te quedas? No te dejaría sola ahora. No sería muy plus ultra de mi parte, ¿verdad?». Hiro le dio un suave codazo a Ochako en las costillas al decir esto, lo que le valió una risita. «Pensé que querrías ver a tu novio y ver qué tal le iba». Ochako esperaba una respuesta rápida, pero no la obtuvo. Al mirar a su izquierda, vio a Hiro mirándola con el rostro confundido. «No tengo ni idea de qué estás hablando. No estoy saliendo con nadie. Perdón por asumirlo, pero antes parecían tan amigos». Fue sorprendente, pero podría haber otras razones por las que fueran tan cercanos.
Simplemente parecía una combinación natural. Espera, ¿hablas de Green? El rostro de Hir se sonrojó de forma impresionante, y sus auriculares se movieron a ambos lados de la cabeza. Solo somos amigos. A Hir le costaba mirar a Ochako a los ojos. Nos conocimos durante el entrenamiento de Yagi y entrenamos juntos. Eso es todo. Ochako no estaba convencida. Desafortunadamente, no era el momento ni el lugar para insistir. Disculpa que me haya precipitado. Seguro que planeabas reunirte con él. Sí, pero quiero asegurarme de que te vean. He visto heridas así sanar antes. Me han dicho que ayuda a tener un amigo cerca después. El rubor de Hir se estaba desvaneciendo poco a poco. A menos que tengas a alguien más que pueda ayudarte. Su voz se fue apagando mientras Ochako negaba con la cabeza. La única otra persona de su escuela que conocía que estaba solicitando no había aprobado el examen escrito. Entonces, está decidido. Gracias, Hir. Ochako le dedicó una amplia sonrisa a la chica. Esperaba que ambas entraran y estuvieran en la misma clase. Sería genial tener una amiga ya al principio del año. Izuku revisó su teléfono por cuarta vez en 10 minutos, esperando ver un mensaje de Hir. Habían quedado en verse justo afuera de las puertas después del examen práctico, pero hacía hora y media que había terminado, y aún no había señales de su amiga. Le preocupaba cada vez más que se hubiera lastimado, que algo similar al ataque robótico en su centro de pruebas también hubiera ocurrido en el suyo. Tal vez un edificio le había caído encima y había resultado más herida que los estudiantes en su campo de pruebas. Tal vez el puntero cero había disparado misiles que la habían alcanzado. Respiró hondo, intentando calmar su ansiedad, y se recordó, también por cuarta vez, que Lawa contaba con Recovery Girl en su equipo, quien podía curar prácticamente cualquier lesión en cuestión de segundos. Había llegado unos 15 minutos después de terminar el examen práctico y había curado a todos los estudiantes atrapados en el derrumbe del edificio. Izuku tuvo que contenerse para no pedirle un autógrafo allí mismo, en la zona de pruebas. El factor decisivo fue que dejó su libreta en el vestuario. Habría pedido un autógrafo en un trozo de cemento, pero eso le pareció demasiado fanático, incluso para él. Sin embargo, la gomita que le dio estaba deliciosa y le dio un poco más de energía. Le preocupaba haber esperado demasiado antes de salir y que Hir se hubiera ido antes de que él llegara. Pero no era propio de ella faltar a una reunión ni ignorar los mensajes que le había enviado. Así que lo único que podía pensar era que ella había resultado herida y que algo podría haber salido mal y. No iba a volver a tomar ese camino. Respiraciones profundas. Por suerte, su teléfono vibró con un mensaje de Hiro justo en ese momento. Había estado acompañando a una estudiante herida en la oficina de la recuperadora y acababa de volver al vestuario para cambiarse. Izuku dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. No estaba herida, solo estaba ayudando a otra estudiante. En una escala del 1 a lesiones mortales en la prueba, esta obtuvo un sólido 2. No era bueno que otra estudiante estuviera herida, pero ya estaban curadas y Hiro estaba perfectamente bien. Contento con solo esperar, Izuku se apoyó en la pared e intentó relajarse hasta que apareció su amiga. No tardó mucho en oírla gritar: «Oye, Green». Mirando hacia donde ella había llamado, vio a Hir acompañado de Uraraka, que parecía muy cansado. Hir y Uraraka ¿se conocieron en el examen? Los tres comenzaron a bajar la colina desde la UA hacia la estación de tren. Más o menos, dijo Hir. La golpearon unos escombros cuando apareció el punto cero y la ayudé a sacarla. PSSH, se está vendiendo barato, interrumpió Uraraka. Esa cosa venía directamente hacia nosotros y corrió hacia ella y la hizo estallar con su don. Fue genial. Acentuó su declaración con un débil puño alzado al cielo. Hir apartó la mirada, avergonzado, pero no negó lo que decía Uraraka. ¿En serio? Increíble, Hir. Midoriya fue a celebrar con su amiga, pero ella parecía menos entusiasmada. Creía que habías dicho que era más difícil alcanzar todas las frecuencias en objetos grandes. Debía de haber toneladas que alcanzar a la vez. A menos que pudieras averiguar cuáles eran las más importantes estructuralmente y golpearlas con la misma fuerza, pero aún así solo valía 0 puntos. Hiro interrumpió con mal humor su murmullo. Perdí mucho tiempo que podría haber usado para conseguir más puntos al volarlo por los aires, y me costó todo lo que tenía. Solo tenía 28 puntos antes de eso. No sé si será suficiente. Se golpeó los auriculares antes de levantar la vista. ¿Cuántos consiguieron?
Creo que llegué a 32 antes de que me golpeara el hormigón, añadió Ochako. Lo más difícil fue encontrar los objetivos y llegar antes que nadie. Izuku se frotó la nuca, avergonzado. Perdí la cuenta, más o menos, alrededor de los 30. Probablemente alrededor de los 45. Y también perdí tiempo al final, porque el puntero 0 derribó un edificio entero sobre unos estudiantes, y entré para asegurarme de que estuvieran bien. ¿Entonces el punto 0 también era agresivo en tu zona? Preguntó Hiro. ¿Sí? ¿No era ese el punto? Respondió Izuku. La chica de la recuperación dijo que no debían actuar así, solo hacerse los grandes y darnos un susto, añadió Ochako, amablemente. Solo fallaron en unas pocas zonas. Qué mala suerte que fueran las nuestras. De todas formas, no estoy seguro de que 28 puntos sean suficientes. Hiro dejó caer los hombros. Había mucha gente que parecía estar destrozando a los objetivos. Vi a una chica con poderes de telequinesis lanzándolos por todas partes. Fue genial, pero un poco desmoralizante. Pero destrozaste ese enorme punto 0 tan rápido, y te aseguraste de que no me hiciera más daño del que ya tenía, replicó Ochako. Te pusiste tan en plan plus ultra que después creíste que te quedarías sordo. Espera. ¿Qué? Exclamó Izuku. ¿Hiro se había lastimado? Ochako continuó como si no lo hubiera oído. Si Wano reconoce ese tipo de esfuerzo, ¿qué clase de escuela de héroes son? Hiro no tuvo respuesta para eso y hubo un breve silencio entre el trío. Uraraka tiene razón. Cualquier escuela de héroes medianamente decente vería lo que hiciste y se aseguraría de ofrecerte un lugar sin importar cómo te fuera en el examen. Con 28 puntos más, te garantizo que conseguirás un lugar. Hiro sonrió débilmente ante el estímulo, pero pareció creerlo. Los tres siguieron charlando sobre el examen hasta que llegaron a la estación de tren. Uraraka se dirigía al oeste, mientras que Izuku y Hiro se dirigían al este. Al separarse, Izuku aprovechó para preguntarle a Hiro. ¿Y qué era eso de que quizás se quedó sordo? Fingió ignorancia. Si Izuku no hubiera pasado meses con ella, quizá no se habría dado cuenta, pero había tensión en sus auriculares, y en cómo apenas lo miraba a los ojos. No tengo ni idea de qué estás hablando. Uraraka dijo que creías que podrías quedarte sordo después de volar el punto 0. ¿Quieres ampliarlo? Izuku intentó fulminarla con la mirada, pero dada su risa, probablemente no lo estaba logrando. Ella le sonrió con suficiencia. No debía haberla oído decir eso. Exigiste demasiado tu don. Después de todo lo que tú y Toshinori me dijeron sobre no forzar el mío demasiado. Bueno, había sido principalmente Toshinori, pero Hiro sin duda había contribuido. Hiro miró a su alrededor buscando una salida. Vio que su tren empezaba a llegar antes que Izuku, y la aprovechó. Me encantaría seguir hablando, pero mi tren ya llegó y tengo que irme. Hiro, tomamos el mismo tren. Izuku empezaba a dudar de que pudiera sacarle algo útil, pero se estaba divirtiendo demasiado entrenando con ella como para que le importara demasiado. Subieron juntos al tren. ¿Qué? No te oía ahora mismo. Así que tu audición se dañó en el examen. Le tomó casi todo el camino de regreso a su parada lograr que ella saliera y admitiera lo sucedido. Ni siquiera podía molestarse por lo genial que era que ella pudiera destruir algo tan grande como el punto 0.